el paciente politraumatizado y empecemos a pensar cómo lo vemos nosotros. ¿Dónde se llama? Okay. Entonces, lo primero, recalcar, y lo vamos a ver durante toda la charla, la importancia del trabajo en equipo, que está muy bien representado en este curso y que para nosotros desde el punto de vista de rehabilitación es fundamental. La rehabilitación no es concebida si no hay trabajo en equipo, no existe la rehabilitación si no trabajamos en equipo. Entonces quiero empezar dejándoles esta reflexión al respecto. Quiero empezar por acá y es ¿cuál es realmente el objetivo final que tenemos con un paciente politraumatizado? ¿Cuál es el objetivo real? En general y en la mayoría de publicaciones, la forma de medir el éxito de un grupo o de un servicio de trauma es por supervivencia. Ustedes, los emergenciólogos, traumatólogos, cirujanos, ya hacen demasiado bien esta primera fase del trabajo y la supervivencia deja de ser el objetivo real de medición del éxito de un servicio de trauma y deberíamos empezar a medir el éxito de estos servicios por la capacidad que tenemos de reincorporar estos pacientes a la sociedad y a la familia. Entonces la invitación hoy es a que pensemos un poquito más allá y lo pensemos desde el primer momento. No es coincidencia que el primer día de congreso estemos hablando de rehabilitación y es un poco dejar ese mensaje cómo debemos pensarla desde el día en que recibimos al paciente en el servicio de urgencias. La tendencia es a creer que la rehabilitación y los médicos rehabilitadores entramos al final del proceso, ¿sí? Y que debemos pensar en esto cuando han pasado a veces meses del evento traumático. Entonces, una invitación a que todos pensemos en la rehabilitación desde el primer día y cómo nosotros tenemos que empezar a hacer ese contacto con el paciente, su familia, su entorno, para estar pensando en devolverlo a la comunidad, que va a ser nuestro objetivo final. ¿Qué es rehabilitación? Un poquito para recordarles, es un conjunto de intervenciones, no es terapia física. Rehabilitación es un conjunto de intervenciones de un grupo muy grande de personas involucradas en todos los aspectos o ámbitos que necesitamos recuperar del paciente. Ahora más adelante vamos a ver cuáles son las principales secuelas o los problemas en los que tenemos que empezar a pensar desde antes para poder intervenir y no tener estas dificultades. Mostrarles cómo desde el 2017 la OMS publicó este llamado a la acción y es a dirigir todos los esfuerzos a mejorar las condiciones de rehabilitación en el mundo, sobre todo en países en vías de desarrollo donde tenemos unos vacíos gigantes en el proceso de rehabilitación y estamos perdiendo esta posibilidad de recuperar realmente la calidad de vida de los pacientes y a veces nos quedamos pensando solamente en salir vivos del hospital y por eso, bueno, esto un poco para mostrar todos los ámbitos en los que intervenimos, pero ya más adelante los vamos a ver, pero para que vean que estamos pensando en todos los aspectos. Este artículo, que no es muy nuevo, pero es una reflexión muy interesante, es empezar a pensar qué vamos a hacer para no condenar a nuestros pacientes a un destino peor que la muerte, ¿sí? Esto está muy bien descrito y hay literatura al respecto y acá simplemente nos siguen reforzando la idea de que la supervivencia no puede ser la medición objetiva del éxito de un servicio. Siempre tenemos que estar pensando en cómo no condenarlos a un destino peor que la muerte. En este artículo hicieron un seguimiento a largo plazo de los pacientes, a 1 o 2 años de estos pacientes que habían ingresado a un servicio de trauma, y encontraron que subjetivamente, si bien 1 año después los pacientes manifiestan estar contentos de estar vivos, objetivamente cuando se mide la calidad de vida y la posibilidad de retornado a una participación desde el punto de vista laboral y social, los resultados no eran muy alentadores. Entonces, digamos que más o menos la conclusión es que los pacientes como que sí, están contentos de estar vivos, pero agradecen no haberse muerto, pero realmente su calidad de vida
en general no es la mejor. Hay muy pocos estudios con seguimiento a largo plazo de los pacientes politraumatizados. Hay algunos inclusive que lo han logrado hasta 7 años. Por lo general se hace un seguimiento a 6 meses. La propuesta es evaluar la reincorporación laboral y la calidad de vida por lo menos 2 años después, porque inclusive 1 año después de que esos pacientes han egresado están aumentando las tasas de compromiso, sobre todo en salud mental, ansiedad, depresión, e inclusive está descrito que no las escalas que estamos utilizando el egreso hospitalario de funcionalidad como el FIM, por ejemplo, no parece ser un buen predictor de la capacidad de retorno laboral de estos pacientes 1 año después del trauma. Entonces nos estamos quedando creyendo que estamos sacando pacientes funcionales, pero realmente a largo plazo no están pudiendo hacer una participación activa en la sociedad. Este es un estudio del año pasado que muestra un seguimiento a 6 meses en un grupo de pacientes en un servicio de trauma, donde sí pueden ver acá la tasa de desempleo es bastante mayor que previo del accidente y disminuye significativamente los pacientes que están trabajando. O sea, realmente menos del 50% de las personas que sufren un trauma logran reincorporarse a su actividad laboral. Este otro estudio que analizó 300 pacientes hasta 1 año después del trauma, que habían estado en una estancia, habían tenido una estancia en un CIE de más de 10 días y un ISS de más de 16, mostró que en el primer año el 34% de los pacientes murieron y de los que sobrevivieron, el 26% al año después seguía dependiendo totalmente del sistema de seguridad social y no había podido tener la capacidad de retornar a ningún tipo de actividad laboral. Estas son las secuelas más comunes o las dificultades más comunes que presentan los pacientes politraumatizados después de 6 meses, 1 año de seguimiento. El 58% persisten con dolor, que es muchas veces discapacitante, pero sobre todo pues afecta su calidad de vida. El 57% tienen compromiso cognitivo, un 53% persisten con dificultades para desenvolverse sus actividades de la vida diaria, 35% alteraciones en la movilidad, tasas grandes de ansiedad y depresión y dificultades en su autocuidado. Y que es muy interesante porque es el seguimiento, cómo se comportan estas complicaciones a través del tiempo, hasta los 12 meses de seguimiento, es para mostrarles la importancia de los 3 primeros meses después del trauma en rehabilitación, que es donde mejores o mayores avances vamos a tener, pero seguimos teniendo resultados o mejoría 6 meses después e inclusive al año, aunque esto ya se empieza a estabilizar después de los 6 meses. Muy importante que la rehabilitación empiece desde el primer momento y los 3 primeros meses son claves en cuanto a intensidad de las intervenciones que hagamos para poder tener esta mejoría. Aquí llama la atención un poco la línea de ansiedad, que si se pueden dar cuenta al año vuelve y aumenta un poquito, ¿sí? Era lo que estábamos diciendo. Y la importancia del grupo de salud mental en el equipo de trauma. Entonces, no contentos con todas las dificultades que ya traen estos pacientes o complicaciones derivadas del trauma que han tenido, tenemos que pensar en las complicaciones que se van a generar derivadas de la hospitalización y de los tratamientos que estamos haciendo, porque son pacientes que vamos a tener inmovilizados, pacientes en UCI, pacientes con niveles de sedación muchas veces altos, con medicamentos que van a generar una serie de cambios en todos los sistemas. Ningún sistema del organismo se salva de las complicaciones derivadas de la hospitalización y de la inmovilidad. Es el síndrome que todos conocemos de debilidad adquirido en UCI, donde es muy importante que hagamos un seguimiento activo de estos pacientes y sobre todo un trabajo muy importante en cuanto a prevención de la aparición de este síndrome. Son pacientes que empiezan a presentar muy tempranamente cambios de polineuropatía, miopatía del paciente crítico. Bueno, faltó esto. Entonces, bueno, todo esto que estamos diciendo pues nos genera 2 grandes retos desde el punto de vista de rehabilitación. Nuestros retos en este caso entonces es la prevención de esas complicaciones de las que estamos hablando, derivadas no solo del trauma,
propiamente, sino de los tratamientos que tenemos que hacer y de la inmovilidad de estos pacientes, la recuperación al máximo posible de la funcionalidad y de la independencia de ellos y devolverlos a la sociedad, es decir, recuperar su participación en la sociedad, que va a ser nuestro reto. Hay algunos factores pues que están muy bien descritos, que empeoran el pronóstico funcional de los pacientes, como la edad, la edad. Hay varios artículos publicados donde tratan de comparar qué tan diferente es la recuperación de la funcionalidad después en pacientes adultos mayores versus adultos jóvenes, porque los adultos mayores cada vez también han aumentado las tasas de politraumatismo en ellos. Y pues definitivamente es distinto, el resultado es distinto, pero no significativamente distinto. Sin embargo, el adulto mayor pues tiene un factor de peor pronóstico. Las comorbilidades asociadas, el nivel educativo de los pacientes, vivir solo, vamos a ver más adelante cómo los cuidadores y la familia son una pieza clave en el proceso. Entre mayor ISS, pues obviamente peor pronóstico, y pacientes que tengan una estancia prolongada en UCI definida como más de 10 días en la UCI. Entonces, una vez definimos como todo esto, empieza un camino que es muy largo, muy incierto, y a mi modo de ver puede ser el más complicado desde los ojos del paciente, porque es un camino donde depende en una proporción muy alta de la intervención del paciente mismo. Entonces, nuestra tarea es generar esa empatía y empoderamiento del paciente y la familia, porque la rehabilitación, distinto a estas fases previas quirúrgicas, la rehabilitación depende básicamente de ellos. Entonces, aquí es donde entramos nosotros a trabajar con el paciente y su familia. Siempre pensando en el trabajo en equipo, lo hemos reforzado durante todo el día. No hay forma de reintegrar a un paciente a la sociedad si no trabajamos en equipo desde el principio, obviamente en la cabeza del médico tratante, que son ustedes, y nosotros como médicos fisiatras liderando el resto del proceso de rehabilitación con el apoyo terapéutico desde todas las áreas con las cuales contamos, como fonoaudiología, terapia física, terapia ocupacional. Trabajo social es fundamental en nuestra labor, ya que estamos pensando también desde el principio en todas las condiciones sociales que tiene el paciente en casa. Estamos pensando el día que salga a su casa, en qué condiciones lo vamos a tener y qué cosas tenemos que modificar para que llegue a un ambiente que sea apto para su nueva condición. El equipo de salud mental es fundamental, y obviamente los cuidados de enfermería. Reforzar nuevamente con esta frase la importancia del trabajo en equipo. No importa que todas individualmente cada uno sea una gran estrella, si no tenemos un trabajo en equipo, pues el equipo no vale nada. Entonces nosotros seguimos una serie de pasos cuando conocemos y empezamos a intervenir a esta paciente. Lo primero que tenemos que hacer desde el punto de vista de rehabilitación, es clasificarlo según la clasificación internacional de funcionalidad, que lo que hace es unificar el lenguaje en rehabilitación para que todos hablemos de lo mismo y sepamos exactamente en qué condición está nuestro paciente. Esta es la CIF, la Clasificación Internacional de Funcionalidad, no sé si es conocida para todos, y lo que hacemos nosotros es clasificar ese paciente según las alteraciones en sus funciones o estructuras, limitaciones en las actividades que tiene y las restricciones que esto genere en su participación. Finalmente, el objetivo es lograr que el paciente no tenga restricciones en la participación, aún si tiene obviamente deficiencia en sus estructuras o limitaciones en algunas actividades. Ejemplo, un paciente que es amputado, un paciente que queda cuadrapléjico, parapléjico y está en silla de ruedas, tiene limitadas algunas actividades, tiene deficiencias en sus estructuras, pero logramos integrarlo y reincorporarlo en la participación en la sociedad. Entonces, esto es en lo que estamos pensando siempre, y es muy importante utilizar estos códigos para poder hablar el mismo lenguaje. Una vez
tenemos clasificado a nuestro paciente. Eso también nos está llevando desde el principio a saber cuál es el pronóstico funcional y en qué objetivos nos vamos a proponer y en qué vamos a trabajar. Muy importante la parte de clinimetría para nosotros como rehabilitadores. Tenemos que medir al paciente, lo que no se mide pues no tenemos cómo saber si funciona. Es un poco un cambio muy importante que necesitamos en el país. La rehabilitación en algunos aspectos ha sido muy subjetiva y eso también ha generado distintos problemas desde el punto de vista de investigación. Tenemos que ser mucho más objetivos y medir más claramente lo que hacemos. Tenemos 1000 formas de hacerlo, 1000 escalas a disposición, dispositivos tecnológicos que nos permiten obtener objetivamente mejores resultados. Aquí simplemente para dar algunos ejemplos en cuanto obviamente a la escala de Glasgow, tenemos que tenerla en cuenta en estos pacientes. La escala de sedación para nosotros es muy importante porque el objetivo, y tenemos que consensuarlo con los médicos intensivistas o tratantes, es poder mantener un paciente por encima de -2 para que nuestra intervención sea óptima y para que no tengamos más complicaciones derivadas de esa sedación. Obviamente depende de muchos otros factores, pero pues la idea es que podamos hacer un seguimiento objetivo desde ahí. Los rangos de movilidad articular son claves. No podemos permitir que un paciente pierda rangos de movilidad articular por estar simplemente quieto. Tenemos que recuperarlos o evitar que se pierdan. Ahí sabemos que estos pacientes tienden a hacer contracturas articulares y contracturas de tejidos blandos por las posiciones prolongadas en las que tenemos que tenerlos después de una cirugía, pero hay estrategias que podemos utilizar para que esto no nos ocurra. Escala de espasticidad, donde también nosotros vamos a entrar a hacer un seguimiento objetivo y a definir cuándo necesitamos un manejo específico, tal vez farmacológico o con otras cosas para la espasticidad. El índice del MRS que todos utilizamos para medir la fuerza, nosotros usamos pues el que es una sumatoria donde lo que medimos son 6 grupos musculares los más importantes y es el gold estándar para determinar si un paciente está presentando por debajo de 48 de este índice. Es un paciente que nos está presentando un síndrome de debilidad adquirido en UCI y necesitamos hacer una intervención. Además, pues nos va a llevar también a poder predecir el pronóstico funcional de estos pacientes, ya que un paciente con un MRC score de menos de 18 es un paciente que probablemente va a tener dificultades severas en recobrar la capacidad de bípedo y de independencia más adelante. Esta es una forma muy objetiva que tenemos de medir también la parte del equilibrio y el riesgo de caídas en pacientes. La idea es poder empezar también a incorporarlo en las mediciones que hacemos en unidades de cuidado intensivo, en pacientes intrahospitalarios, para tener mediciones más claras, pero sobre todo para poder determinar el tipo de intervención que vamos a hacer en cada paciente desde el punto de vista de las terapeutas que lo van a intervenir. La capacidad aeróbica tenemos que medirla también para saber cómo vamos a trabajar y cómo vamos a progresar, hacer la progresión del entrenamiento en estos pacientes que ya están logrando bípedo y marcha. Entonces hacemos la prueba de caminata en 6 minutos, que es muy fácil de aplicar y nos da información muy útil. Hay 1000 cosas que podemos medir. Ya en casos muy específicos como trauma raquimedular, pues obviamente tenemos la escala de ASIA como herramienta, pero bueno, ya específicamente para cada caso tenemos escalas propias. Y muy importante para nosotros contar con la posibilidad de hacer estudios diagnósticos en nuestros pacientes, como el electrodiagnóstico y la ecografía, para hacer el seguimiento de esos pacientes desde el punto de vista de la sarcopenia, la pérdida de masa muscular que están teniendo en la hospitalización, y el electrodiagnóstico para determinar sea la polineuropatía, miopatía del estado crítico o alguna lesión propia del trauma, lesión de nervio periférico, plejopatía, una lesión de plejo, perdón, derivada del traumatismo. Entonces, muy importante nosotros mismos, como extensión de nuestro examen físico, contar con este tipo de apoyo diagnóstico. Una vez hemos definido y medido y tenemos un pronóstico funcional de este paciente, pues empezamos a hacer intervención guiada por estos objetivos. Entonces,
el paciente politraumatizado es un amplio espectro de pacientes, muy difícil hablar de todo lo que puede pasar, pero dentro de lo más importante que les quería de pronto dejar como la inquietud es la necesidad de hacer un manejo ortésico temprano en los pacientes para evitar que perdamos esos rangos de movilidad de los que estábamos hablando, o en pacientes que tengan pues un compromiso, una hemiplegia o una hemiparesia, y necesitamos hacer un manejo probablemente a largo plazo. También el definir el tipo de ortesis que vamos a utilizar va a depender del tiempo que creemos que el paciente va a necesitar este tipo de dispositivos, si es solamente durante la hospitalización y creemos que va a recobrar la movilidad, o si lo va a necesitar a largo plazo por el tipo de lesión que tiene. Pensando en el objetivo de la prevención de las complicaciones derivadas de la inmovilidad y del síndrome, prevenir el síndrome de debilidad adquirido en UCI, mejorar la capacidad funcional, disminuir los días de ventilación mecánica, todas las complicaciones de las que ya habíamos hablado. Pensando en esto, pues tenemos una evidencia muy amplia y cada vez mayor de la necesidad de hacer movilización temprana en estos pacientes, y sobre todo, y lo vamos a ver más adelante, de perder el miedo de hacer este tipo de movilización. Realmente las contraindicaciones que tenemos para hacerlo son mínimas, que a veces es una de las barreras más grandes, no solo la disponibilidad de un equipo bien entrenado para hacerlo, sino el miedo muchas veces de pensar que podemos generar un mayor compromiso del paciente y realmente no existe. Esto lo hacemos por fases, están muy bien definidas las fases según el estado en el que se encuentra el paciente y según los objetivos que nos estamos planteando de intervención en el tiempo. Esto pues ya es muy específico de la terapia. Uno de los objetivos más grandes de los que estamos hablando es la independencia del paciente, independientemente de que no podemos recuperar alguna pérdida estructural. Los pacientes van a necesitar algún dispositivo de ayuda para la marcha, tipo bastones, muletas, sillas de ruedas, órtesis para de largo uso, como estas que utilizamos en fibra de carbono, o pacientes amputados, por ejemplo, que van a necesitar manejo protésico. Muy importante siempre pensar en los objetivos del paciente, no solamente en los nuestros, ¿sí? Entonces, no es lo mismo un adulto mayor cuyo objetivo va a ser estar en bípedo, tal vez hacer una marcha a una velocidad determinada, que un paciente joven que es deportista y quiere eventualmente retornar o queremos llevarlo a retornar a algún tipo de actividad deportiva. Entonces, esto tenemos que pensarlo desde el primer momento. Para eso necesitamos conocer muy bien al paciente, su familia, su entorno y los objetivos que él se está planteando y trabajar en equipo con esos objetivos. No son nuestros objetivos. Si queremos mejorar la calidad de vida y la integración en la sociedad, no podemos hacerlo de acuerdo a lo que nosotros queremos, sino a lo que el paciente está pensando y lo que para él es tener calidad de vida. Otro objetivo muy claro pues es la parte de comunicación y de inclusión. Hay 1000 estrategias también desde el punto de vista de comunicación aumentativa para pacientes que quedan con algún tipo de déficit desde este punto de vista. Esto lo trabajamos en conjunto con fonoaudiología. Cada día hay más tecnología que nos está ayudando a que los pacientes que quedan con alguna deficiencia puedan integrarse más fácil y recobrar las actividades. Otro objetivo muy importante: estos pacientes retornan a su hogar con alguna deficiencia, algún grado de limitación en ciertas actividades. Necesitamos prevenir caídas, pero necesitamos promover la independencia de ellos y no que estén dependiendo de su familia o de sus cuidadores. Necesitamos hacer adaptaciones en su casa también, eso lo tenemos que pensar desde la estancia hospitalaria, no cuando el paciente ya llega a la casa y ya se cayó la primera vez porque no sabían que tenían que tener algunas herramientas o dispositivos o hacer algunas adaptaciones en casa. Entonces, nosotros también debemos estar desde el principio encargados de hacer este acercamiento con la familia y toda la guía de cómo tenemos que preparar la casa para el retorno de estos pacientes.
Y por último, lo que les estaba mostrando, nosotros utilizamos un sistema que está muy bien descrito de semaforización, que nos indica cuando un paciente podemos intervenirlo desde el punto de vista de rehabilitación, sea en cama, sea fuera de cama, y cómo nos vamos aumentando y progresando en estas intervenciones. Simplemente les quería dejar esta imagen así en la cabeza, y es semáforo rojo, pues es un paciente que no podemos intervenir ni en cama ni en fuera de cama, y realmente, obviamente esto es un documento mucho más grande porque está distribuido por sistemas, pero la cantidad de semáforos en rojo son mínimas y son casi obvias, o sea, es un paciente que está claramente inestable y no podemos trabajar con él. Pero semáforos verdes y amarillos son casi todos nuestros pacientes. Entonces, un poquito a perder el miedo, conocer este tipo de información que nos respalda a todos, médicos tratantes y rehabilitadores, para estar más tranquilos a la hora de poder intervenir, porque el cambio, la diferencia en el desenlace sí es muy grande si hacemos intervención temprana en rehabilitación. Eso era pues el mensaje que les quería dejar, invitarlos a pensar en cómo no los destinamos a un destino peor que la muerte. Un par de ejemplos en el cine y la literatura. Este libro de Tomás González cuenta la historia de un paciente que sufre un politraumatismo en un accidente de tránsito y queda con un dolor tan intenso que lo lleva a solicitar la eutanasia, y es un libro colombiano muy interesante. Y la historia de Mar Adentro, que seguramente todos conocen la película, donde también finalmente el paciente solicita la eutanasia por la condición en la que queda, pero tenemos el otro lado de la moneda, y es el paciente de Amigos Inseparables, no sé si la han visto también. Son 3 pacientes con la misma condición, con intervenciones o distintas cosas a su alrededor que los lleva a destinos totalmente distintos. Este paciente, totalmente distinto a los demás, tiene una vida realmente más feliz. Esa es la invitación desde el área. Muchas gracias.